Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. El día de hoy quiero explicar un poco las fórmulas que he colocado para explicar el espectro de sobredotación en mi libro Cajali, modelo de intervención de la espiral caótica. Bueno, quiero empezar diciendo lo siguiente. Eh, para mí, la forma de probar la existencia se da bajo fórmulas. ¿Qué significa esto? Eh, Quiero empezar diciendo, el, el espectro de sobredotación se construye en una realidad subjetiva en la cual se pone de manifiesto lo que la sociedad relaciona como personalidad sobresaliente dentro de un grupo humano específico. Entonces tenemos personalidad sobresaliente, esta es una realidad subjetiva y obviamente un grupo humano específico. Ok. Esto es necesario para ir pensando una de las premisas que yo he puesto sobre cómo estamos construyendo o cómo se ha construido históricamente el espectro de sobredotación. Ahora, otra premisa que nos lleva a pensar en esta posibilidad es cómo construimos esta personalidad sobresaliente. La personalidad sobresaliente, y voy a usar otros colores, tiene como manifiesto, vamos a usar este color número verdecito. La realidad sobresaliente o la personalidad sobresaliente es la resultante de la locura, pero yo quiero explicar este sentido de locura, no en el sentido de que los sobresalientes estén locos, sino tienen que tener un dejo de atrevimiento, un dejo de que a veces la sociedad los tacha en esta línea divisoria imaginaria entre la locura y la genialidad, que en una ocasión Jadot desarrolla magistralmente y me parece en este sentido interesante. Yo quisiera hablar ahora sobre la inteligencia, pero no en el concepto del ser, sino en la construcción de inteligencia que estaríamos pensando como lo que la gente determina quién es un sujeto inteligente o que no lo es. Yo iría incluso más allá de Gardner, iría a pensar en este sentido la crítica de la inteligencia que hace Nachmanovich. Me parece interesante que nos pudiera dar aristas como para ir pensando o romper el esquema clásico de un cociente de inteligencia. Yo hablaría de la inteligencia, sea lo que sea esto último y sea el escenario de manifestación en el cual se pudiera encontrar. Y evidentemente estaríamos hallando un encuentro que en su personalidad existe la melancolía. Los personajes con sobredotación históricamente han tenido características melancólicas y esto nos lleva a una reflexión muy cruda y muy crítica en el sentido de cómo en la actualidad el programa de aptitudes sobresalientes castiga la melancolía de este sujeto, o sea, la posibilidad del aislamiento, pero esta melancolía es una melancolía generadora de otra posibilidad. Yo quisiera en este sentido también poder ponderar otro elemento que he colocado como una premisa más, que lo estoy presentando como fórmulas, y es nuestra construcción de ilusión objetiva. Tenemos una construcción de ilusión objetiva, o sea, todo el mundo piensa esto es lo objetivamente posible, esto es lo que las pruebas nos determinan, esto es porque no podemos salir desde esta línea sin pensar que esto es lo curioso, ¿no? Esto yo lo pongo de manifiesto porque en cada era humana existe lo que sería un proceso de detección que está atravesado por un estándar de medición arbitrario. Es decir, la medición y todo este constructo no es una construcción como un designio naturalista o naturalicista o natural, como podamos llamarle, sino que es una construcción humana que se acuerda y a partir de este acuerdo se van ponderando nuevas perspectivas.
Entonces yo estoy hablando de estas tres premisas iniciales que me parece importante poder recalcar a la hora de hablar de sobredotación, y quisiera agregar una más, que es todo lo que está previo a la construcción del espectro de sobredotación, y aquí estoy hablando de los cortes históricos. Los cortes históricos son importantes porque en cada momento la sobredotación es entendida desde otra perspectiva. Y entonces estos cortes históricos están en este sentido relacionados con lo que estaríamos hablando como estos perfiles de la sobredotación que están atravesados o que están en este sentido recorridos por el tiempo. O sea, esto tenemos que irlo pensando en el sentido de las fórmulas para entender el espectro de sobredotación. Y finalmente, lo que a mí pues me ha llevado a pensar y a construir el último rubro de mi investigación es lo siguiente. Entonces, todo esto hace posible pensar el espectro de la sobredotación como un encuentro de esta realidad subjetiva con estos, como yo les decía, CEO, que es esta construcción objetiva de construcción de ilusión objetiva, y al mismo tiempo todo esto atravesado o dividido por cortes históricos, ¿no? Esto para mí es la fórmula para pensar a través de manera historizante el espectro de sobredotación. Esto lo podrán encontrar en mi libro a mayor profundidad.